Capítulo 1. El Reino Pecador. En las crónicas del Nuevo Mundo al que Japón fue convocado, el Imperio Gravalcas fue temido como un enemigo global. Esta nación invasora declaró la guerra al mundo entero y anexó países vecinos con una fuerza militar abrumadora, solo para ser arrinconada y derrotada en una batalla naval por Japón, otra nación convocada. Este mismo Imperio Gravalcas es convocado más tarde. Pero por alguna razón, tal vez por un error o por la prisa de los dioses, el área oceánica a la que originalmente debía ser transferido el Imperio Gravalcas es donde Japón es invocado. Esto sucedió el 15 de enero del año 2015 del calendario occidental, que corresponde al año 1638 del calendario central. Segunda parte. 10 de febrero de 1638 del calendario central. Segundo círculo de civilización, lado occidental del continente Mu. Reino de Paganda, Oficina de Asuntos Exteriores. Al oeste de Mu se encontraba un reino pecador y arrogante. El reino de Paganda tenía una estrecha relación con Laifol, la quinta potencia del segundo círculo de civilización, y servía como puerta de entrada para esta nación. Al estar bajo la protección de una gran potencia, la gente de Paganda estaba llena de confianza y arrogancia, y su elevado orgullo los llevaba a menospreciar a otras naciones. Señor Douglas, ha llegado una nación de fuera del círculo de civilización y desea hablar con nosotros, dijo Marta, una funcionaria de la Oficina de Asuntos Exteriores de Paganda, mientras le entregaba unos documentos a Douglas, un miembro de la realeza que ejercía como jefe de la diplomacia. La nación que busca establecer relaciones diplomáticas se llama Japón, una nación fuera del círculo de civilización, explicó ella. ¿Oh? ¿Y cómo es esa nación?, preguntó Douglas. Probablemente sea una nación recién formada. Sin embargo, parece que no saben nada de los asuntos del segundo círculo de civilización, ya que intentaron ir directamente a negociar con Laifol sin pasar por nuestro país. Por supuesto, los rechazaron de inmediato y ahora han venido aquí, respondió Marta. Douglas frunció el ceño. Le pareció que esta actitud menospreciaba no solo la situación diplomática del segundo círculo de civilización, sino incluso la existencia del propio reino de Paganda. ¿Nos está subestimando esa nación? No es posible que alguien a cargo de la gestión de un país no conozca la etiqueta del segundo círculo de civilización, se quejó Douglas con un tono de voz soez. Parecía estar de muy mal humor. Aún así, dicen que quieren establecer relaciones diplomáticas con nuestro país, aunque, parece que su prioridad es menor que la de Laifol, dijo Marta. ¿Qué país tan grosero? Yo mismo me encargaré de ellos, sentenció Douglas, decidiendo, a pesar de su irritación, reunirse con los emisarios japoneses. Mientras tanto, la delegación diplomática de Japón esperaba en una sala de espera. La nación de Japón se enfrentaba a una crisis de alimentos y combustible tras ser transferida repentinamente a este mundo. Los alimentos se estaban racionando y las reservas de combustible se estaban administrando con cuidado, pero se estimaba que solo durarían unos pocos meses. La falta de progreso en el establecimiento de relaciones diplomáticas con este mundo tenía a la parte japonesa cada vez más impaciente, por lo que el ministro de Asuntos Exteriores de Japón había venido en persona. Pasen, por favor. El jefe de la diplomacia se encargará de ustedes. Por cierto, el jefe de la diplomacia es de la familia real de nuestro país, así que no sean descorteses, les indicó Marta. La delegación japonesa siguió a Marta y fue conducida a una habitación decorada con joyas ostentosas y de un gusto cuestionable. En el centro, Douglas estaba sentado con las piernas cruzadas. ¿Qué?, exclamó uno de los diplomáticos japoneses. En la tierra de donde provenía Japón, incluso los países más autoritarios y con peor reputación eran tratados de igual a igual en el ámbito diplomático. Sin embargo, el jefe de la diplomacia de Paganda los recibió sentado en su silla y con las piernas cruzadas. En la habitación había sillas, pero después de un momento de silencio, no hubo ni una sola invitación para que se sentaran. Era una actitud diplomática impensable en la tierra, excesivamente irrespetuosa. Aún así, la delegación japonesa, con el rostro contraído, se sentó en silencio en las sillas y comenzó a hablar con el propósito de llevar a cabo la diplomacia. Mucho gusto, somos una nación llamada Japón que se encuentra al oeste de aquí. Hemos venido a su país, que es la puerta de entrada, con el fin de establecer relaciones diplomáticas con los países del segundo círculo de civilización, dijo el emisario japonés, dejando a un lado las diversas ofensas anteriores y hablando con humildad. Incluso para un país de la tierra, habría sido sorprendente ver cómo aceptaban un trato tan terrible sin una sola palabra de protesta. Sin embargo, Japón ya había comprendido que existía una comunidad superior en este mundo, llamada Círculo de Civilización.
Dado que no tenían claro cómo funcionaba esa estructura, era mejor no tomar acciones precipitadas. Los diplomáticos, conscientes de esta situación, decidieron tragarse su creciente frustración. El reino de Paganda es un protectorado de la gran potencia del segundo círculo de civilización, Laifol. Espetó Douglas, desestimando los esfuerzos de los diplomáticos japoneses y continuando. Parece que su país es una nación rural que ni siquiera conoce las costumbres del segundo círculo de civilización. Es la máxima insolencia que una nación de fuera del círculo se atreva a ir directamente a Laifol. Continuó Douglas. Los emisarios japoneses sabían lo que significaba la frase fuera del círculo de civilización, pero no esperaban ser tratados de manera tan despectiva. Los diplomáticos japoneses estaban hartos de la arrogante actitud de Douglas y del reino de Paganda, pero la reprimieron aún más. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón abrió la boca para hablar. Nuestro país está en una situación difícil y no conoce las costumbres de esta región. Si lo hemos ofendido, le pedimos disculpas, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Japón. Por eso es que estas naciones rurales son tan patéticas. Pero bueno, soy magnánimo. Te perdonaré si me traes un regalo de bienvenida, respondió Douglas. ¿Un regalo de bienvenida? ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó el ministro. ¿Ni siquiera puedes entender eso? Ja. Bárbaros incivilizados de fuera del círculo que no conocen la cortesía. Oye, enséñales cómo dar la bienvenida, ordenó Douglas. Ante su instrucción, un funcionario de la Oficina de Asuntos Exteriores de Paganda les arrojó unos documentos. El contenido de estos documentos revelaba un alto grado de corrupción. Deberán pasar por el reino de Paganda para comerciar con el segundo círculo de civilización, pagando una tarifa de aduana de. Deberán pagar una tarifa al reino de Paganda para que sirva de mediador con las naciones del segundo círculo de civilización. El monto para cada nación es. Se deberá pagar una parte de las ganancias y aranceles directamente a Douglas, el jefe de la diplomacia, para el funcionamiento de la Oficina de Asuntos Exteriores. El monto es. ¿Están hablando en serio?, preguntó el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, incrédulo. Además de las tarifas de aduana excesivamente altas, las cantidades de los sobornos eran exorbitantes. Solo la tarifa de mediación y la cantidad para Douglas eran suficientes para construir un buque de guerra de escolta. El contenido era tan indignante que el ministro de Asuntos Exteriores, conocido por ser un pacífico, no pudo contenerse y habló. Nuestro país solo quiere tener relaciones diplomáticas con el suyo. No tenemos ningún motivo para pagar un soborno como este y participar en la corrupción de su país, declaró. Desde la perspectiva de Japón, realmente solo querían interactuar con ellos diplomáticamente. Sin embargo, la serie de tratos tan deplorables finalmente hizo que el ministro de Asuntos Exteriores, famoso por ser una persona pacífica, cambiara su tono de voz. ¿Qué dijiste? ¿Cómo se atreve un simple bárbaro de fuera del círculo a sermonear a un miembro de la realeza de Paganda sobre la moral?, gritó Douglas, señalando a un guardia. Oye, arrestada a este hombre por traición. Será ejecutado hoy mismo, ordenó. Sí, señor, respondió el guardia. ¿Qué están haciendo?, exclamó el ministro. El guardia se levantó y se dispuso a llevarse al ministro de Asuntos Exteriores. ¿Qué están haciendo? Suelten al ministro, ahora mismo. Esto es un asunto diplomático, gritó Asada, uno de los diplomáticos japoneses. Sin embargo, para Douglas, esas palabras fueron como echar más leña al fuego. Silencio. Guardia, que vean la ejecución. Enséñenle a su país lo que le pasa a quien se opone a nuestro país, ordenó Douglas. Maldición. No. No, gritó el ministro. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón fue ejecutado públicamente por el cargo de traición que Douglas había aplicado por su cuenta. Los demás diplomáticos japoneses fueron expulsados del país. En la capital de Japón, Tokio, de regreso en Japón, los diplomáticos, incluido Asada, informaron al Ministerio de Asuntos Exteriores lo sucedido, y el informe fue transmitido al gabinete. Y ese es el resultado de las negociaciones diplomáticas con el reino de Paganda, concluyó Asada. El primer ministro, Takeda Minori, y los demás ministros de Japón quedaron profundamente conmocionados. Muchos se quedaron sin palabras ante el terrible relato, y una ministra, más sensible que el resto, se cubrió la boca y corrió al baño. ¿Qué estás diciendo? ¿Que el ministro Sato ha sido ejecutado?, preguntó uno de los ministros. ¡Qué falta de respeto! Esto es inaceptable.
exclamó otro. La indignación se apoderó de todos los ministros ante la terrible y arrogante actitud del reino de Paganda. Primer ministro, la única vía diplomática que teníamos se ha cerrado. Si seguimos así, no podremos establecer relaciones con ninguna nación de este mundo. Dijo un ministro. ¿Qué vamos a hacer? Nuestras reservas de recursos se agotarán en unos meses. Gritó otro. La razón por la que Japón había soportado tal humillación para abrir relaciones diplomáticas era la crítica situación de sus reservas de combustible y alimentos tras la transferencia. Como es bien sabido, Japón tiene muy poco petróleo. Aunque hay algo, solo serviría para alargar la situación unos días. A pesar de que están perforando en busca de más, se estima que las reservas se agotarán alrededor de abril, en unos pocos meses. Primer ministro, realmente nos queda muy poca comida. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó otro ministro. ¿Y la comida? Japón dependía casi por completo de las importaciones, y esto se había interrumpido con la transferencia a otro mundo. Las reservas de alimentos en Japón, en su mayoría comida de emergencia, se estaban racionando. Aún así, se había analizado que las reservas alcanzarían una situación crítica en marzo y que, en el peor de los casos, la gente moriría de hambre. Para resolver estos problemas, el primer paso era establecer relaciones diplomáticas con las naciones de este nuevo mundo. Sin embargo, lo que les esperaba fue el peor trato posible, y como era de esperarse, fueron expulsados del país sin haber logrado su objetivo. Si es imposible establecer relaciones con el este, ¿qué hay del oeste? Preguntó alguien. El oeste está demasiado lejos. La distancia hasta las islas más cercanas es de al menos 6.000 kilómetros. No estamos en condiciones de establecer relaciones de inmediato, respondió otro ministro. Solo llegaban noticias negativas, y la ansiedad del gobierno japonés iba en aumento. Primer ministro, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la gente muere de hambre y el ministro Sato es ejecutado. Exclamó un ministro del Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo, exigiendo una acción del primer ministro Takeda. Pero el propio primer ministro estaba tan ansioso que no había podido dormir. El estrés aumentaba, y su tono se endureció. ¿Pero qué se supone que hagamos? La perforación en el mar y el desarrollo de nuevas tierras de cultivo tardarán más de un año. Y no tenemos suficiente combustible para ir a naciones más lejanas. Gritó Takeda. Lo sabemos. Por eso, he hablado de este asunto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo el ministro de Defensa, Itoda. ¿Y qué sucedió? Preguntó el primer ministro. El ministro de Defensa, Itoda, continuó con una gran determinación. Debemos tomar represalias contra el reino de Paganda. La sala se quedó en silencio. Esto significaba que Japón rompería el principio nacional y la paz que había mantenido durante 70 años después de la guerra. ¿Estás diciendo que rompamos nuestro principio nacional y ataquemos a otra nación? ¿No es eso una invasión? Se opuso el ministro de Medio Ambiente con vehemencia. Y tenía razón. Japón no debía romper su paz y su principio nacional. Al menos durante 70 años, los japoneses habían creído que era lo correcto. Entonces, debemos permitir la ejecución del ministro de Asuntos Exteriores Sato. Ni el gobierno ni la gente deben tolerar tal cosa. Contraatacó el ministro de Defensa, Itoda, con la misma intensidad. Ciertamente, la situación en la que el ministro de Asuntos Exteriores fue ejecutado no debía ser tolerada. Permitir tal cosa resultaría en el colapso de Japón como nación soberana. Además, si aprovechamos esta oportunidad para declarar la guerra y anexionar Paganda, todos los problemas de Japón se resolverán. ¿No es eso lo que queremos? Dijo el ministro de Defensa, Itoda. Pero invadir a otra nación para sobrevivir, dijo el ministro de Medio Ambiente. Ya hicimos suficientes esfuerzos diplomáticos. Ya no hay otra opción. Respondió Itoda. Es cierto que ya habían hecho un esfuerzo diplomático. Y si el resultado de ese esfuerzo fue la ejecución del ministro de Asuntos Exteriores, era una razón más que suficiente para declarar la guerra. Yo también estoy a favor. Primer ministro, hagámoslo. El enemigo es una nación atrasada que ni siquiera conoce las armas de fuego. Con el despliegue de las fuerzas de autodefensa, la victoria será instantánea. Dijo un ministro. Es por la venganza del ministro de Asuntos Exteriores Sato. Debemos destruirlos. Exclamó otro. Nuestra economía está al límite. Si la única forma de sobrevivir es tomando cosas por la fuerza, debemos hacerlo. Argumentó otro más. Los ministros de los diferentes ministerios, que solían debatir y chocar violentamente, esta vez estaban de acuerdo con la opinión del ministro de Defensa.
En medio de esta locura, el primer ministro Takeda sintió que algo importante para Japón estaba a punto de colapsar. No era la democracia o la soberanía, era la paz y el principio nacional que Japón había protegido durante 70 años, sin importar cuántos países los hubieran superado. Todo eso estaba a punto de desmoronarse de una manera muy frágil. Ahora, ustedes y yo estamos en un punto de inflexión para la nación de Japón, dijo el primer ministro Takeda, con una voz apenas audible por la presión que sentía. Moriremos protegiendo nuestro principio nacional, o lo romperemos e invadiremos para sobrevivir, continuó. El primer ministro Takeda había nacido 65 años atrás, justo cuando la educación de la posguerra estaba en su apogeo y se les había enseñado lo terrible que era la guerra. Sin embargo, a medida que estudiaba para convertirse en político, también aprendió que a veces las guerras ocurrían de manera inevitable. El fracaso de la diplomacia y las fisuras entre naciones daban como resultado la guerra. Las guerras no eran algo que se provocara, sino algo que sucedía. Elijo sobrevivir. Si hay quienes se interponen en el camino para proteger la vida y la propiedad de nuestra gente, no nos queda más que quitárselo, dijo el primer ministro. Y ahora, el entorno que rodeaba a Japón había entrado en esa situación. Era probable que ya no se pudiera detener. Ordenó el despliegue de las fuerzas de autodefensa. Para proteger la vida y la propiedad del pueblo japonés y para tomar represalias contra el reino de Paganda, ordenó el despliegue de las fuerzas de autodefensa. Dijo con firmeza. Al escuchar esto, los ministros asintieron con los ojos llenos de determinación. Primer ministro, usted no será el único en apretar el gatillo. Todos nosotros, y todo el pueblo japonés, debemos apretar el gatillo juntos, dijo un ministro. La gente seguramente lo entenderá. La responsabilidad no es solo suya, yo también la asumiré, dijo otro. Todos ellos estaban preparados para aceptar las consecuencias de este acto. Gracias a todos, concluyó el primer ministro. Esa tarde, el gobierno de Japón hizo un anuncio oficial, realizado por el propio primer ministro Takeda. En los televisores de todo Japón, se reflejó la determinación del primer ministro. Como todos ustedes saben, Japón se encuentra en una situación crítica tras ser transferido a otro mundo. Nuestras reservas de recursos y alimentos están a punto de agotarse, y toda la nación japonesa se enfrentará al hambre y el sufrimiento. Para evitarlo, hace unos días, se envió una misión diplomática con el objetivo de establecer relaciones con el reino de Paganda. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el ministro Sato hicieron todo lo posible para abrir relaciones, pero ellos, increíblemente, exigieron un enorme soborno y que nos convirtiéramos en un país vasallo. Y sin dejar lugar a la negociación, con una lógica atroz, ejecutaron al ministro de Asuntos Exteriores Sato, que estaba presente en ese momento. Con el rostro sombrío, el primer ministro Takeda bajó la mirada por un instante mientras los periodistas tomaban fotos. Cuando volvió a levantar la vista, su rostro mostraba una furia y una determinación infinitas. No podemos permitir tal barbarie. El reino de Paganda, que llevó a cabo esta ejecución, debe pagar con su propia existencia, sentenció. Las fuertes palabras del primer ministro Takeda hicieron que los periodistas, el pueblo y toda la nación japonesa contuvieran la respiración. Nuestra nación se enfrenta a una catástrofe sin precedentes. Todos nuestros esfuerzos diplomáticos para sobrevivir han sido en vano, y la vida y las propiedades de los japoneses están en peligro debido a una nación de otro mundo que carece de moral. El gobierno de nuestro país tiene la obligación de proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos. Sin embargo, para cumplir con esta obligación, no nos queda otra opción que tomar por la fuerza lo que necesitamos. Sí, atacaremos el reino de Paganda. Periodistas y cámaras por igual se quedaron en estado de shock por estas palabras. La gente frente a sus televisores subió el volumen y miró fijamente la pantalla. Nuestro país amaba la paz. Pero el reino de Paganda abraza la corrupción, rechaza la diplomacia y amenaza la vida y la propiedad de los japoneses. Nuestra nación se ve obligada a tomar una decisión. Morir y perecer mientras protegemos nuestro principio de paz, o sobrevivir en este mundo injusto, incluso si eso significa tomar de otros. Los periodistas se olvidaron de tomar fotos ante las palabras del primer ministro Takeda. Incluso ellos, que siempre buscaban escándalos, se sintieron conmovidos por el discurso. El gobierno japonés ha elegido sobrevivir. Sobreviviremos en este mundo tomando lo que necesitamos de otros, incluso si es injusto. Es evidente que este acto es una invasión que destruirá la paz que Japón ha mantenido durante 70 años, asumiré toda la responsabilidad por este acto. El pueblo, conmovido por las palabras del primer ministro, se puso a reflexionar.
como personas transferidas a otro mundo, como ciudadanos japoneses, como seres humanos, se preguntaban qué debían hacer. El gobierno de Japón ha tomado una decisión dolorosa. Tomaremos represalias contra el reino de Paganda para asegurar los diversos recursos que son necesarios para nuestra supervivencia. En ese momento, los flashes explotaron y envolvieron al primer ministro Takeda en un estallido de luz. Ya he emitido una orden al primer ministro para que las fuerzas de autodefensa terrestres, marítimas y aéreas lancen un ataque preventivo contra el reino de Paganda. Esto es una guerra. Es una declaración de guerra contra otra nación y un acto de invasión. Sin embargo, si es posible, les pido, por favor, que lo entiendan para que podamos sobrevivir. Para poder seguir luchando, no importa cuán injusto sea el mundo, debemos estar preparados para renunciar a la paz. En medio de los brillantes destellos de los flashes, el primer ministro Takeda pronunció sus palabras con fuerza. Una lágrima corría por una de sus mejillas. Les ruego, por favor, que nos perdonen por romper el principio de paz que Japón ha mantenido durante 70 años. Yo, el primer ministro Takeda Minori, cargaré con todos estos pecados. Ese día es considerado el mayor punto de inflexión en la historia de Japón. Fue el día en que se rompió su principio nacional, y el día en que toda la nación japonesa cargó con una cruz que nunca sanaría. Esta historia viene directamente del japonés, el link del creador original estará en la descripción. Basado en Summoning Japan.